Entre amigas. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Bueno, como cada domingo estamos por acá en tu canal, en mi canal y el de todos. Óyeme, Entre Amigas. Claro que sí, este programa tan hermoso que está saliendo, óyeme, en su teléfono, y en su televisor y en todas sus redes, tú sabes cómo es. Miren, chisme, hoy sí hay chisme. Hoy sí la tengo, pero grande, grande. ¿A quién tengo hoy acá? A que tú no sabes. Yo te explico. Hoy tengo acá a un muchacho, joven él, venezolano, que es nada menos y nada más abogado y especialista en trata de personas. ¿Viste? ¿Cómo te quedó, Lobo? Ah, bueno, te lo dije, que vengo, ya tú sabes. Diego Cabrita, claro que sí, sin más preámbulo, aquí va. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yusimi, por la invitación y por crear este espacio para hablar de la trata de personas. Soy venezolano y como cualquier venezolano, estamos alertas sobre la migración vulnerable que tenemos hoy en día y siempre estamos ayudando a los venezolanos acá. Vamos, oye, aplauso que se vale, señores. Aplauso que se vale. Ahí nada más. ¿Viste? ¿Viste? Hasta eso tenemos acá, ¿viste, Diego? ¿Viste? Un público abrazador. Claro que sí. Bueno, entonces, cuéntame. A ver, mira. Más que nada, quería que vinieras porque como ya en programas anteriores estuvo por acá María, que desde acá le estoy saludando. María, besito para ti. María, que es dominicana. Estuvimos a Yune, además. Te digo estas personas porque son las que vinieron en travesía acá a Uruguay y creo que van más o menos por ahí, una de las cosas que vas a estar abordando hoy. Y Rinche, también, besito también por acá, más todas las demás, Niñi, Sandra, todas las que han pasado por aquí, caballero, para que nadie se me ponga bravito, tú sabes cómo es eso. No, a todos los que han pasado por acá, saludo también. Y más que nada, para que estuviera hablándome sobre este tema. Y cuéntame, ¿por qué decidiste inclinarte a este tema de trata de personas? Bueno, yo he trabajado con migración. Acá en Uruguay organizamos la asociación Manos en Iguaya, la cual soy fundador. Y Manos en Iguaya siempre ha tratado sobre migración, inserción laboral, integración en Uruguay, pero habían ciertos casos que nos rompían los ojos, ¿no? Ciertos casos que existen en Uruguay sobre delincuencia relacionada a la migración, sobre redes delincuenciales relacionadas a la migración, y eso me hizo también estudiar este tema. Fui becario del IDLP, que es un programa del Departamento de Estado que trabaja sobre migración. Yo estuve un mes estudiando la migración de diferentes fronteras de Estados Unidos. Mira. Y por lo menos en El Paso, Texas, existe un gran protocolo para identificar posibles víctimas de trata de personas. Esto me hizo reflexionar muchísimo y poder traerlo a Uruguay si existía ese diálogo, si existía esa amenaza, si existía esa perspectiva de la política pública de Uruguay. Luego apliqué un programa al cual fui beneficiario también, que es el programa Humphrey Fellow, que es un programa que tiene su nombre por el vicepresidente Humphrey de Estados Unidos, que estudié unos meses el tema de trata de personas allá, las políticas de prevención sobre trata de personas. Estuve en Montana y estuve en Washington estudiando eso cerca de año y medio, y ahora regreso después de toda esa perspectiva desde allá, desde el delito de la trata que sigue existiendo en todo el hemisferio, incluyendo esos países donde estudié, y viendo qué se puede hacer en Uruguay. Y el tema Uruguay creo que se basa principalmente en espacios como este de prevención, en donde las personas comunes y silvestres pueden ver un programa y identificarse o adentrarse más sobre el tema de la trata y cómo prevenirla en su entorno más inmediato. Así que muchísimas gracias por ese espacio, Yusimi, y por esa conciencia social que estás expresando acá en este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, claro, sí, mijo, porque el tema es que me preocupa tanto, sinceramente, me preocupa tanto viendo la gente cómo emigra.
de estas maneras. Por ejemplo, mira, Cuba siempre va a emigrar. Oye, nosotros los cubanos somos unos emigrantes, pero de potencia mayor. Estamos hasta en China. Pero, porque no es sorpresa de nadie cómo está Cuba. Y cómo ha estado Cuba todo este tiempo, en todo. ¿Ves? Y entonces uno siempre vamos a salir por donde sea, ¿viste? Hasta hasta para Haití yo quería irme, fíjate. Pero siempre por mi parte legal. Pero mucha gente, muchos cubanos, salen ilegal. Y ahí viene a jugar este tema, ¿verdad? Pero primero, antes que me hable de eso, vamos a un corte, ¿te parece? Si usted quiere tener lectura de carta, simplemente llame al número que está en pantalla y solicite su lugar. Y pues sí, entonces te decía, y más que nada, me llamaba mucho la atención, ¿viste? Que es demasiado todo lo que está pasando respecto a la trata. Cuéntame, dímelo todo, que no te quede nada, dímelo todo porque él y usted quiere saber, ¿no es así? Vamos ahí. Bueno, es importante resaltar que las principales víctimas de trata en la región, es decir, en las Américas, vienen de Cuba, vienen de Venezuela, vienen de países donde la migración es demasiado vulnerable en términos económicos, en términos de conocimiento, en términos sociales, y esta vulnerabilidad es el caldo de cultivo, la característica que buscan las redes de tratantes. ¿Cómo empiezan muchas veces esas redes de tratantes? A través del tráfico ilícito de migrantes, que es ese intercambio de dinero que se hace a un traficante para que pueda cruzar de manera irregular las fronteras. Esto también conlleva una cierta vulnerabilidad porque vos dependés del traficante. La persona depende de ese traficante y muchas veces esos traficantes pueden llevar o pueden terminar en una situación de trata de personas donde esa víctima que fue traficada puede después ser explotada de manera laboral, de manera sexual o de otros tipos de maneras, ¿no? Lo que vemos en las Américas es ese incremento y sobre todo ese objetivo que son las mujeres y las niñas en las Américas, que representan la mayoría de las víctimas de trata de personas. Para nadie es una mentira que se han hecho nuevos cambios en las políticas migratorias, en donde existe ahora un parol humanitario en Estados Unidos que precisamente está identificando a dominicanos, está identificando a cubanos, está identificando a venezolanos y haitianos, que son la migración más vulnerable dentro de las Américas. Entonces es importante que nosotros tengamos 3 elementos para identificar un caso de trata. Si esa persona fue reclutada, si esa persona fue buscada precisamente por el target. Entonces puedes ver un anuncio en la prensa o un anuncio en las redes sociales, buscamos mujer dominicana, cubana, venezolana de menos de 25 años para trabajar. Estás viendo que ahí hay un target específico, hay un objetivo específico de esa vulnerabilidad, que quiere una mujer joven de esa nacionalidad, de ese origen. Mira tú, pero qué inteligentes son, ¿no? Y como te dicen, oye, de menos de 25 años, no, ya no, conmigo no va a tratar nadie. Ya yo pasé eso. Sí. Y entonces, muchachos. Y bueno, después vemos que existen, después de ese reclutamiento, existen algunos métodos para que esa persona, ese empleador o ese tratante, intente vulnerar la voluntad de esa persona, ¿no? Intente romper esa voluntad a través de el estatus irregular migratorio. Es una de las principales armas que utiliza ese tratante para decir, bueno, no eres legal en este país, puedo llevarte a la migración para que te deporten a tu país, puedo retenerte los documentos, el pasaporte, la cédula, puedo decir que yo le pago a tu familia y que si tú dejas de trabajar acá o dejas de estar en esta situación de explotación, tu familia va a pasar hambre, puedo amenazar con hacerle daño a tu familia y se genera así una relación entre victimario y víctima tóxica, en donde esas dos personas se empiezan a codepender uno del otro, en donde también el aislamiento de la víctima de que, bueno, no tenga celular porque de repente no tiene el derecho a tener celular o es muy costoso, o que no tenga amigos, o que no hable con extranjeros, o que no hable con gente de afuera del entorno, también es una de
de las armas que utiliza esa persona, de las técnicas o los mecanismos que utiliza esa persona para doblegar la voluntad. Entonces puedes ver, yo he conocido casos acá de venezolanos, migrantes acá en Uruguay, que pasan 4 años y no pudieron hacer un amigo en Uruguay porque esa persona que los trajo a Uruguay se lo prohibió. O le prohibió ir a alguna asociación de migrantes, o le prohibió buscar redes de ayuda fuera de su entorno. No me digas. Sí, tuve un caso reciente de una chica también así. No, yo me imagino que tú tengas bastante historia sobre esto, porque fíjate que yo es primera vez que yo veo esto y que escucho, fíjate. También nosotros no nos enteramos. Claro. El cubano no tiene ese acceso como para. Ya aquí, porque uno está afuera, sí, pero adentro de Cuba no hay acceso para eso. Pero vamos a un corte. Vale, No, dale, sí, seguimos. Es importantísimo eso, porque no crean que la trata es un delito solo en Uruguay, o solo en Estados Unidos, o solo en Canadá. Existe la Convención contra Delitos Transnacionales de Naciones Unidas, que es del 2000, y esa convención es ampliamente aceptada por los países, incluyendo Cuba. Entonces, esa convención también nos abarca a todos en el delito transnacional de la trata de personas, en la prevención de ese delito, y sobre todo en la responsabilidad del Estado de proteger a esas víctimas. Después tú me tienes que decir dónde es que deben de ir, si que se encuentren en un lugar como, o sea, algo así, o el que pasó también por esta situación, porque también hay personas que se han liberado, no sé cómo, pero han tomado sus medidas y pasó de una forma u otra por esto. Hay que ver también, porque estoy seguro que el que está al lado allá no sabe a dónde debe dirigirse, o capaz tiene alguna amistad, ¿no? O a alguien, alguna familia, alguna amistad que esté en esta situación y no sabe dónde dirigirse. Ahora cuéntame, muchacho, cuéntame, que nada que se te olvide. Dime, tú debes tener alguna anécdota, seguro. Sí. Miles. ¿Cuál es la que más te ha chocado? Mira, la que más me ha chocado, que todavía hasta hoy duele, es una situación que parecía que fuera trata, que estábamos investigando, pero la chica estaba embarazada y tenía muchas complicaciones, la señorita que estaba allí, la muchacha que estaba allí. Ella regresó a Venezuela porque ya no quería estar acá, no quería estar en Argentina ni en Uruguay, no quería estar acá en el sur, y regresó a Venezuela y a los pocos meses murió. Y siempre me quedó eso de que pudimos haber llegado a investigar mucho más sobre su situación, sobre las personas que le tenían allá en Argentina, bajo circunstancias muy extrañas de aislamiento, muy extrañas de que ves ciertas características en la víctima y dices, bueno, esta persona pasó por un estrés increíble y está pasando ese estrés postraumático. Entonces ves que querías investigar mucho más y que esa persona pudiera llegar a la justicia, pero su vida no dio para que eso llegara. No dio para que eso llegara así. Y esto es importante, que la trata de personas es un delito muy complejo que lleva mucho tiempo de investigación para definir que es una trata de personas en ese caso. Y en eso es lo que muchos sistemas de justicia no responden, ¿no? No responden a que sea así, y que sobre todo también la trata no discrimina. La trata no va solamente a personas de Cuba, solamente a personas de Venezuela, solamente a personas de República Dominicana, sino que la trata no discrimina por nacionalidad. Sencillamente es una oportunidad que ven los tratantes en una persona de ser explotada y la van a explotar. Como hace unos días salió en las noticias acá en Uruguay que una persona de Uruguay que vivía en Rivera fue explotada en condiciones de semiesclavitud durante muchos años con 3 personas también brasileras de Rivera. Entonces dices, oye, pero esto tiene 24 años de firmado estos convenios, es un delito transnacional que todos deberíamos estar muy alertas de esto, y sigue sucediendo. Sigue sucediendo que agarran personas aisladas de su familia, por las cuales nadie va a llamar, nadie va a preguntar, nadie va a ir a la policía, y las someten a estas condiciones de esclavitud, estas condiciones de explotación extrema, unas personas que se dedican a la ganadería, ¿no? Que se dedican al agro. Y acá en Uruguay se han visto casos en el agro así identificados, donde están esas fincas, donde están esas chacras muy alejadas de la civilización, muy alejadas de una ciudad, que son de difícil acceso y que permiten que una persona pase años siendo esclavizada dentro de esas instalaciones.
Bueno, ahí es donde quiero yo llegar, porque es algo muy, pero muy interesante. Mira, yo necesito más que nada, ¿ves? Tú eres especialista en todo esto. Más que nada yo necesito que nos diga, tanto a mí como a los suscriptores, videntes y oyentes, a ver, ¿cuáles son los parámetros, o no tanto los parámetros? ¿Cómo es que tú puedes definir la palabra? ¿Cómo definir lo que es trata? Porque tenemos mucha confusión, fíjate. Eso hay mucha gente que no sabe o confunde, ¿viste? Como ya previamente dije, lo que es trata. Claro. Es muy difícil de entender. De hecho, vemos muchos fiscales y el sistema de justicia diciendo, bueno, esto es un caso de narcóticos, o esto es un caso de explotación, y no van allá para saber lo de la trata, ¿no? Para identificarlo como trata. Tiene que haber 3 elementos en la trata. Ese reclutamiento que debe existir de esa persona por las características de esa persona. Es decir, una persona sola que vivía en Rivera, que no tenía muchos familiares y amigos, que aceptó una propuesta de trabajo engañosa, falsa, dudosa. Esas propuestas de trabajo pueden venir en un anuncio de prensa, en una persona que conoce a esa persona y le dice vamos a trabajar juntos. En las redes sociales se da muchísimo. De hecho, vemos casos de mujeres y hombres que se van a otro país porque hay una propuesta en las redes sociales que lo van a llevar a ese país, como el caso que te comenté hace unos minutos sobre esa chica que a través de las redes sociales conoció a una persona de acá a Uruguay y esa persona le pagó el pasaje y la trajo acá a Uruguay y estuvo 4 años bajo su dominio. Entonces vemos que ese reclutamiento existe. Después de ese reclutamiento tiene que haber un quebrantamiento de la voluntad de esa persona, es decir, violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, el aislamiento de sus seres queridos, el aislamiento de sus familiares, hacen que esa persona se le quiebre la voluntad a través, o sea, los victimarios quiebran la voluntad de esa persona y después proviene una explotación. Esa explotación puede ser una explotación laboral, puede ser una explotación sexual, puede ser un matrimonio forzado, que aunque no lo creas, lo hemos visto acá en América Latina, matrimonio forzado por las circunstancias familiares. Puede ser también el tema de órganos, el tema de tráfico de órganos, también se puede dar una circunstancia de que busquen a una víctima netamente por querer sus órganos. Eso se ha dado lastimosamente también con población venezolana en movimientos irregulares a través de las Américas, y eso puede existir, ¿no? Esa explotación. Y la explotación es un tema muy diferente o muy difícil de identificar porque nuestras sociedades están naturalizadas con la explotación. Nuestras sociedades saben de que ese trabajo de repente, o que esa situación es una situación de explotación, y todo el mundo mira al costado o mira hacia otro lado porque está naturalizada esa explotación. Esa persona que está cobrando el sueldo mínimo o a veces sufre de descuentos de ese sueldo mínimo y persiste trabajando así porque la sociedad se beneficia de ese trabajo explotativo, ¿no? De ese trabajo de explotación. La sociedad vive de eso, ¿no? Podemos ver ejemplos en todas las Américas sobre eso, sobre las personas que cobran el salario mínimo por llevarte los paquetes del correo a tu casa, o personas que están cobrando por hacer algún servicio que es sumamente mal pagado, como las industrias textiles, o como la ganadería, o como el agro, en donde estamos viendo plantaciones de cebolla y las personas son llamadas a cosechar esa cebolla y están ganando mucho menos del salario mínimo. Y también en circunstancias de pescadería que también se da, y que el puerto de Montevideo no es ajeno a esas circunstancias de explotación en el tema de pescadería internacional, donde vemos barcos asiáticos o barcos chinos que explotan a gente que muchas veces la secuestran para trabajar en ese barco, y que nos beneficiamos todos de esa pesca, ¿no? De esa pesca que tuvo una relación de explotación anterior. Entonces, el llamado es a identificar esas circunstancias de explotación y verificar si es trata o no. Ahí está. Vamos a un corte. Bárbaro. Y seguimos. Si usted quiere tener lectura de carta, simplemente llame al número que está en pantalla y solicite su lugar. ¿Dónde, a ver Diego, dónde es o en qué tipo de trabajo es donde más se ve la trata?
Bueno, el tema de la trata acá en Uruguay y también en el mundo se ha encontrado en tema del agro, en específico acá en Uruguay el tema de la cebolla. La cebolla ha sido uno de los rubros que más ha captado personas migrantes en situación de vulnerabilidad económica, en situación donde no tienen irregularidad en documentación. Captan a personas sobre todo de Cuba, de República Dominicana, de Venezuela, para trabajar en la cosecha de la cebolla bajo circunstancias de explotación laboral, con menores salarios, y se identifica también como una de los nichos donde se explota a personas, personas que están identificadas como víctimas de trata, ya que esa cosecha siempre busca al amigo, que el amigo lo recomiende, que allí pueden conseguir trabajo fácil. Ese trabajo fácil conlleva una situación de explotación y también conlleva circunstancias donde personas de otros de países que hemos nombrado, Cuba, Venezuela, República Dominicana, pueden venir a Uruguay con esa esperanza de trabajar allí, con la esperanza de ser explotados allí, porque bueno, básicamente allí en ese trabajo les va a dar mejores ganancias que muchas veces en sus países. Pero aunque le dé más ganancias que en su país, no quiere decir que no es importante que esa persona es tratada, que esa persona está allí siendo explotada por la cebolla y que en un futuro pueda conseguir mejores herramientas, mejores condiciones. Entonces el llamado acá a la sociedad uruguaya es que pueda describir, pueda identificar esas circunstancias donde esas personas puedan ser explotadas. Pero no es justo que todos nos beneficiemos por el precio de la cebolla económico en la feria, cuando esas cebollas fueron cosechadas por manos de personas víctimas de trata, ¿no? Entonces esto es importante que tenerlo en el ideario social y en la reflexión social que tenemos, la reflexión comunitaria, ¿no? De que cuánto estamos dispuestos a permitir que productos que se encuentran en nuestro mercado sean productos que tuvieron que ver con la trata de personas y con el sufrimiento de esas personas también en todo su viaje al Uruguay para terminar en ese destino, ¿no? Otra de las cosas que también se han visto en las Américas y en Uruguay también se han visto son contratos de trabajo relacionados con el deporte, sobre todo el fútbol, en donde todo ese mecanismo es un mecanismo de trata de personas, donde a la familia de ese jugador menor de edad o adolescente se le pide que firme el contrato, que firme el poder al manager para que este manager maneje la vida de ese joven, ¿no? Y esa persona, esos padres a cambio van a tener estas cosas, van a sacar a su hijo adelante en poblaciones muy pobres, sobre todo de Colombia, Perú y Ecuador. Van a darle un futuro a sus hijos diferente al que tuvieron en esas comunidades vulnerables, y van a recibir dinero por la producción de ese niño o niña y ese adolescente en el Uruguay. Entonces eso se ha dado también en circunstancias donde ese niño, ese adolescente es explotado con todo el día jugando para ese club, todo el día jugando para ese cuadro, donde no va a la escuela, donde no tiene un proceso de formación cuando debería tener por su edad ese proceso de formación, y está siendo explotado por ese manager para tener un jugador de primera. Entonces hay que rever esas circunstancias, sobre todo en Uruguay, que nos encanta el fútbol, que les encanta el tema del deporte, ver qué circunstancias de explotación hay detrás de esos jugadores que estamos viendo hoy en día, en esos cuadros medianos, en esos cuadros medios, en esos adolescentes que pueden llegar a ser unas grandes figuras del fútbol, pero ¿a costa de qué? Mira, no sabía, mira que bien, no sabía que, o sea, lo traían acá, pero no tenían la parte académica, ¿no la tienen? No reciben la academia porque, bueno, es un producto, el manager ve un producto humano que necesita ser explotado, necesita jugar todo el día para crear un jugador con mayores habilidades, y en donde la escuela y la educación no es una habilidad que se requiera, o sea, que el manager quiera en esas personas. Entonces por eso constituimos allí que hay una sección aparte sobre niños, niñas, adolescentes, en donde se están inmersos en circunstancias de trata, no importa el mecanismo que utilizó el tratante para obtener su consenso. Importa nada más la explotación que se haga y el reclutamiento que hay, ya que los niños, niñas, adolescentes no tienen la capacidad
para decidir Claro, sobre su claro, vida. claro. O sea, son los padres que están decidiendo por él junto con el manager. Claro. Entonces, eso se ha visto en deporte, se ha visto también, hay casos en Estados Unidos sobre jugadores de básquetbol haitianos que fueron reclutados por personas tratantes para que jugaran al básquetbol todo en circunstancias de explotación. Así que no es ajeno esta forma de explotar a la gente y de esta forma de tratar a las personas a través del deporte con fines deportivos. Sigue constituyéndose como una explotación laboral. Y por último, bueno, la explotación sexual que se da a mujeres y niñas en la región es terrible. Realmente sin clientes no hay trata. Entonces el llamado es a que esas niñas no sigan trabajando en locales de servicios sexuales, y sobre todo las mujeres y niñas son víctimas ahora de la explotación sexual a través de las redes sociales, en donde son anunciadas a través con fotografías, son anunciadas en páginas web donde el tratante sencillamente, de luego de concertar con algún cliente, va a llevar a esa niña por medio de algún auto, de algún transporte privado, lo va a llevar a la puerta de donde estará ese cliente y de esa manera es explotada, ¿no? Ni siquiera hay un local comercial o un local dedicado a los servicios sexuales, sino que ya sea en hoteles, moteles o los domicilios personales de los clientes, lo que también constituye un gran desafío social de poder encontrar a esas niñas, a esas mujeres que están siendo víctimas de trata por medio del uso de las redes sociales. Muy duro, señores. Quiero decirles que te están dando la información. Vamos a un corte y continuamos. Si usted quiere tener lectura de carta, simplemente llame al número que está en pantalla y solicite su lugar. Óyeme, Diego. Mira. ¿Tú sabes qué? ¡Azúcar! Ponle azuquita. ¡Dale! Mira, ponle azuquita, señores. Al café es ahora, no ahorita. Mira, muchísimas gracias por tenerte acá y darnos toda esta información. Y bueno, ante todo, ¿cómo te sentiste? Súper bien de poder hablar todo esto y darle a la gente herramientas para identificar. Ahí está. Es lo importante, señores. Eso nomás que pasa acá. Entre amigas. Sígalo. Nos vemos el próximo programa. ¡Chao!